Palabra de Dios. Pero vamos, Señor. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba del cielo, abajo de la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Pero se les olvida que antes de ese versículo 4 está el versículo 3, el cual ellos prefieren ignorarlo. Porque en el versículo 3 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Está hablando de otros dioses delante de mí. No está hablando de una simple imagen, está hablando de otros dioses. Le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 43, en donde se nos habla de aquel Dios Moloc, de aquel ídolo que tiene una representación de lo que es un toro. Es de lo que está sobre la tierra. De eso es lo que está hablando la bendita palabra. Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Palabra de Dios. Oiga, ¿para qué fueron fabricadas estas imágenes, estos ídolos? Para adorarlas, convirtiéndose en ídolos, dioses falsos. Y esto es de lo que está por sobre la tierra. Ahora le vamos a pedir al hermano Vicente que nos lea también libro de los Jueces, capítulo 16 y versículo 23, donde de igual manera vamos a verlo cuando ellos hacen también imágenes, hacen ídolos de un pez, de lo que está por debajo de las aguas. Los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para hacer una gran fiesta, pues decían: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Como todos se sentían alegres, dijeron: traigan a Sansón. Palabra de Dios. Oiga, ¿cómo lo llamaban? Nuestro Dios, que tenía la figura de un pez. Yo no conozco, ni conoceré quizás ningún hermano que sea católico, practicante, que vaya a decir de que él tiene una imagen por Dios. Únicamente hoy el día jueves que fuimos a predicar a Pedro Pachas, estaba un loco por ahí que tiene un video en YouTube donde él dice que cuando era católico le habían enseñado que el escapulario era Dios. Yo creo que ese pobre hermanito o estaba borracho o estaba drogado a la hora de estar haciendo eso, porque a quien que diga de que fue católico y que ahora sea protestante, que venga a decirme de que algún día se le enseñó de que una imagen era Dios, o mucho menos que un escapulario fuese Dios. Ahora, sabemos que Dios lo que prohíbe son los ídolos, no prohíbe las imágenes, porque no podría Dios mismo estarse contradiciendo, prohibiendo imágenes de lo que está arriba en el cielo, cuando Él mismo manda hacer
imágenes de los querubines. En el libro del Éxodo, capítulo 25 y versículo 18, Dios da este mandato: harás también 2 querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrás cada uno en los extremos del propiciatorio. Entonces Dios no puede estarse contradiciéndose, mandando a hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo, porque Él no está prohibiendo las imágenes, está prohibiendo los ídolos. Sabemos de que cualquier cosa que nosotros queramos darle el lugar que le corresponde a Dios, eso se convierte en un ídolo. Lo que sucedió allá en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 9 en adelante, donde Moisés ha subido por 40 días al monte Horeb. Fue en la ocasión en que se le entregaron las tablas. Entonces el pueblo, al ver que él demoraba tanto, le dicen a Aarón, su hermano, que ya Moisés se ha demorado mucho, y le piden que le hagan un Dios. Ellos no le piden una imagen, ellos directamente le piden un Dios para que los guíe. Aarón viene y les dice de que se saquen todos sus aretes, sus pendientes a las mujeres, y él hace un becerro de fundición. Ahora, la principal confusión es que hoy en día todo el mundo quiere interpretar la bendita palabra a su propia manera, hacerse a Dios al gusto de cada quien. Se nos olvida que la bendita palabra de Dios no fue escrita en español, y hay 3 palabras para imagen, son diferentes palabras que fueron utilizadas en la bendita palabra de Dios para referirse a imagen. Por ejemplo, en el Éxodo 20, Éxodo 24, se refiere a lo que es Pesel. El Pesel es imagen de un ídolo, de un Dios falso. Eso es Pesel. Luego está la imagen, está Selén, que es una imagen representativa. Y por último está Pituash, que es una imagen tallada. Es lo mismo que nosotros tenemos para la palabra imagen. Tenemos muchísimas palabras en el español que no se refieren a la misma cosa. Nosotros tenemos diferentes palabras para diferentes imágenes. Para una fotografía, una pintura, una escultura, una talla, un busto, una estatua, todo eso se refiere a imagen. Ahora, nosotros lo que tenemos son imágenes sagradas. Sabemos que lo que nosotros tenemos en nuestras iglesias son imágenes de los santos. Los santos están allá en el cielo, pero nosotros tenemos únicamente sus imágenes. Lastimosamente hoy en día muchos hermanos que se llaman
pastores, dicen ser pastores, que son muy estudiados, muy instruidos, pero que utilizan siempre esos engaños, esas falacias, esas mentiras para arrastrar a aquel hermanito católico que no estudia, que no se forma o que no busca quien le enseñe. No lo hacen por desconocimiento, sino lo hacen únicamente para engañar. Porque hoy en día cualquier persona sabe de que la diferencia, hay gran diferencia entre una imagen y lo que es un ídolo. Hoy en día hasta un niño se le puede hacer la pregunta y hasta un niño es capaz de respondernos. Cuidado ahí. Vamos a preguntarle a este niño. Niño, ¿usted sabe qué significa la palabra latría? Adoración. Muy bien. ¿Usted sabe para quién es la adoración? Solamente a Dios. Solamente para Dios. Muy bien dicho. ¿Y usted sabe que Moisés hizo la imagen de una serpiente De bronce. ¿Y quién la mandó a hacer? Dios. Dios. Pero la mandó a hacer Dios esa serpiente. ¿Para qué la mandó a hacer? Para que todos la miraban y le iba a sanar. Para que todo aquel que la viera se iba a sanar. Pero ellos, esa serpiente, comenzaron a adorarla y la convirtieron así en un ídolo. ¿Qué significa un ídolo? Un Dios falso. Un Dios falso. ¿Y usted sabe, hermanito, qué es la veneración? ¿A quién se le da? A los santos. A los santos. ¿Cuál es la iglesia verdadera, hermanito? La iglesia católica. Amén. ¿Y usted sabe, hermanito, quién fue el que hizo la Biblia? San Damaso primero. San Damaso primero. Muchas gracias, hermanito. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Pero vamos a dejar con ustedes a mi hermanito Vicente, que él le va a hablar acerca de lo que es la idolatría en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Vamos a usar la versión Reina Valera, porque a mí me gusta usarla tanto porque habla con gran claridad. Y yo no sé por qué, y es que muchos no la entienden, o es porque los manipuladores de la palabra se la explican por otro sentido de queriéndonos confundir. Y es tremendo. Yo sé que todos son lectores de la Sagrada Escritura en este lugar, pero lastimosamente aquí algo se han entretenido a leer lo que habla el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44 al 47, donde da a conocer de que a los que son hijos de Satanás les gustan las mentiras, pero al que es hijo de Dios le gusta la verdad. Y por eso venimos a hablar a este lugar, porque sabemos que todos son hijos de Dios, y que porque son hijos de Dios
les gusta la verdad, no les gusta que le hablen con falacias, no les gusta que le hablen con argumentos vacíos o argumentos humanos. Le vamos a pedir a mi hermano Joaquín a que lea Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2, para que vean ustedes que Dios no prohibía las imágenes, prohibía los ídolos, a otros dioses falsos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Y verán cómo Salomón subía a orar y se llenó no de la presencia del diablo, sino que de la gloria de Dios. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Y los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor, porque la gloria del Señor lo había llenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La casa de Dios, desde los antiguos tiempos, desde un inicio de la creación, tenía imágenes. En la casa donde entró Salomón a orar, a ofrecer aquel holocausto que fue consumido por el fuego, había imágenes. No había únicamente ramos de flores, no había únicamente nardos, había imágenes. Y allí se llenó de la presencia de Dios, se llenó de la gloria de Dios. Esa es la gran diferencia entre un templo que surge de los años 1520 para acá a los que tenemos hoy día. Mario. Si los hermanos ¿Y qué tal mi tía? que les han dicho que las imágenes Ahí está recuperando, gracias a Dios, hombre. Vaya, qué bueno. están prohibidas, vea que no, porque si no, usted que es hombre, ¿Verdad que sí? ya lo hubieran mandado a destruir. Pone bien inútil. Porque en Génesis 1:26 dice, Allá vive, ¿verdad? Sí. hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí, hombre. El hombre es imagen. Un día que no le... Vamos a ir Y no entre por eso semana, Dios vamos está a ir. prohibiendo que esté en la tierra. La Dios ama al hombre. Nos avisaría para... Por lo menos un día... No ama En la tarde. Ajá. el Vaya, está pecado. bueno, yo le aviso. La imagen no le está- aviso a usted. Vale, Ahora, bueno. lo malo es que usted se idolatre. Le vamos a pedir a mi hermano Joaquín a que lea Colosenses 1:15, porque las imágenes Dios no las prohíbe. Lo que prohíbe son las imágenes, pero de Dios es falso. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo a los colosenses le dice, Cristo es la imagen de Dios invisible. Si Dios hubiera prohibido las imágenes, San Pablo no era ningún loco. Era loco pero por el amor de Cristo. Pero sus argumentos los ponía llenos del Espíritu Santo, y él dice a los colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué dicen los hermanos no católicos que las imágenes están prohibidas por la Biblia? Muestren sus argumentos.
yo le hago la pregunta. Si en esta época Jesús existiera, estuviera en una vida terrenal y fuera a orar, ¿a dónde iría? ¿Iría a un templo donde hay únicamente nardos o buscaría un templo donde hay imágenes? Y les vamos a mostrar a la luz de la bendita palabra de Dios a que Jesús, desde su infancia, desde su niñez, cuando fue presentado al templo, lo llevaron al templo de Jerusalén, restaurado por el rey Herodes. Miren, y allí subían los papás. Búscame Lucas 1:21. Dos 2:21. Mana. A los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel les había dado antes de ser concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo llevaban al templo de Jerusalén. Allí habían imágenes, habían querubines, pero no había dioses falsos. Y allí subió los padres llevándolo al niño Jesús a presentarlo. Y ellos no eran idólatras. Ellos adoraban al Dios Altísimo. Pero al templo, a donde llevan a Jesús, allí estaban los querubines. Sí, oye, está bien. Y dice en el mismo Evangelio 2:41 que de costumbre todos los años iban a la fiesta a Jerusalén. Y tanto fue así que un día el niño Jesús quedó dentro del templo. Y escuchemos los dolores del hermano Joaquín para que veas de que Jesús, siendo Dios, y el Padre había dicho que no hicieran dioses ajenos, entonces Jesús allí llegó donde habían imágenes. Los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Acabada la fiesta, mientras sus padres volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y alabamos al Señor. Para que vea, estamos matando los argumentos para todos aquellos hermanos que le han dicho de que las imágenes son prohibidas en la Sagrada Escritura. Le damos a conocer bíblicamente de que las imágenes son el 100% aprobadas por la Biblia y que Dios prohíbe lo que es la idolatría, que después les vamos a hablar acerca de la idolatría que Dios quiere que ni yo ni usted los apeguemos. Vamos a mostrarles otra cita bíblica en Lucas 19:47, Hasta más cholotón no veo. como Jesús entraba Hasta más. al templo como de costumbre a enseñar. Pues mi hermana me saluda a su esposa. Y él iba a enseñar donde estaban los lados Haciendo una galladita. con imágenes de querubines. No había únicamente ramos de nardos,
Por eso nuestros hermanos no católicos, cuando nosotros queremos platicar con ellos, como le hablamos el 100% de la Biblia, no les gusta poner sus argumentos, porque como lo dice en Juan 8:47, ¿verdad? Que son hijos del padre de la mentira, y el padre de la mentira es el demonio. Pero no les gusta escuchar la verdad. Tomarle foto Escuchemos lo que dice el Evangelio de San Lucas, a él, le tomas capítulo después. 19, versículo 47. Y enseñaban cada día en el templo. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vos tomás, Qué maravilloso cuando a la luz de la palabra tomando. queda destruida la falacia de nuestros hermanos los católicos. No, a él, para poner Hemos una mostrado portada. el 100% Dame, dame. bíblico, cómo hasta Jesús Vete, foto. entraba al templo donde había imágenes. Da lástima en ver que hay hermanos no católicos que dice no entro en el templo porque es templo del demonio. Ahí está la presencia de Satán. Cuando hay una oración por un difunto, nuestros hermanos no católicos se quedan refugiados afuera, en el atrio de la iglesia o en el parque, porque no les gusta llegar donde se derrama la gloria de Dios, donde está la presencia Cuando de me Dios. toque, cuando me toque. Como lo dice en Segunda de Crónicas 7:1-2, que cuando Salomón presentó el holocausto y fue consumido por el fuego, aquel templo se llenó de la gloria de Dios. Cuando se ofrecen los sacrificios de los templos de la iglesia fundada por Jesús, se llena de la presencia de Dios. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la idolatría en el Nuevo Testamento. Porque hay mucho que hablar sobre las imágenes. Cuando los fariseos se le presentaron a Dios a ponerlo de prueba, presentándole aquel denario para ver de quién era la cara que tenía ahí. Le dijo, mira, esta imagen de quién es, del César. Pues a dar al César lo que usted tenía, Dios lo que es Dios. Y entonces, ¿dónde está la moneda? Vean los billetes que tiene la bolsa, hermano, saque uno. Vean la imagen de Kennedy, de Abraham Lincoln y así de otros presidentes de los Estados Unidos. Son imágenes. Pero no por eso usted lo va a romper. Porque usted cree en Dios Todopoderoso. En los tiempos de campaña, yo veo que mucha gente ignorante ve una foto del candidato a presidente, le tiran alquitrán, lo manchan. Esa es una figura representativa del candidato a la presidencia. Pero el ignorante cuando le tira eso, piensa que al presidente le destruyó. Miren la fotografía de un alcalde, muchas personas cristianas evangélicas lo tienen pegada en las paredes. Es imagen, pero no la adora, pero le tiene confianza en que va a ser un buen alcalde. Pero el ignorante le tiran pintura a pintarla. No, ya no sea por así. Hay imágenes en los juguetes de los niños, la imagen de un carro, la imagen de un animal. ¿De qué no hay imágenes? Cuando no ven bien la televisión, no me da bien la imagen de la televisión. ¿Y por qué dije que las imágenes están prohibidas? Y yo he visto hermanos no católicos viendo novelas.
Mire, estudie la Biblia. No estudie únicamente la Sagrada Escritura, de vez en cuando agarre un diccionario. Yo tengo un hijo que en la casa donde vive tiene la imagen del corazón de Jesús. Y dice, vendamos ese muñeco. Ahí van los tontos detrás del ídolo. Pobrecito, no estudia un diccionario. Una cosa es ídolo, otra cosa es muñeco y otra cosa es imagen. Estudien los diccionarios. Los invito a que estudien la etimología. Vamos a pedirle al hermano Joaquín a que lo lea. Colosenses 3:5 y lo mismo dice Efesios 5:5. Contra la idolatría que San Pablo y los prohíbe en el Nuevo Testamento. Por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones, lascivas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No vaya a malinterpretar esta cita bíblica, donde dice, hagan morir todo lo que es terrenal. Tu esposo es terrenal, no le va a dar veneno esta mañana. No vaya a matar el perro, no va a matar el gato. Tu mascota, cuídala. Son criaturas de Dios. Lo que quiere Dios, que no se apegue tanto a lo de aquí abajo, a que se acuerde que eres el Dios Todopoderoso y que merece darle culto. Es decir, el libertinaje. La juventud no se acuerda de Dios. La juventud ha agarrado una vida de libertinaje. Ya no respeta a sus padres progenitores. ¿Qué? Porque la corrijo. Ha llegado a decirme, lo odio. Hay hijo que te he dicho, viejo cínico, sin vergüenza, porque les digo lo que es pecado, pero como por proclamar la bendita palabra de Dios vamos a ser odiados, aún hasta en nuestra familia, me importa poco. Predicamos la bendita palabra de Dios. Yo no te digo porque un hijo sea malcriado, haciendo de su vida un libertinaje. Porque San Pablo a Timoteo le dijo, al de saber que en los últimos tiempos los hijos serán crueles y ingratos con sus padres, amantes del mal que del bien. El que ama el mal va a aborrecer las cosas de Dios y va a amar lo terrenal. Pasión desordenada. En el libro de Romanos, capítulo 1, ahí lo van a ver cuando dice que cambiaron la verdad por la mentira, y habla de los que tuvieron relaciones. Una pasión desordenada. Andar en las discotecas, el lesbianismo, el homosexualismo. Hace poco me llegaba una imagen
de un hombre que va a hacer un trasplante sexual. Pasión por ser femenino. Cosa rechazable ante Dios. El apego al dinero. El apego al dinero. Yo le aseguro que muchos en su casa tienen televisores, tienen las mejores pantallas, pero una literatura cristiana no la tiene. Puede tener los mejores celulares, pero Dios no lo tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque las pasiones desordenadas los ahogaron. ¿Cuántos por amor al dinero maltratan al trabajador? Lo hacen trabajar de sol a sol por 3 o 4 dólares. ¿Qué tal, hermano? Injusticia. Siempre. Por eso, hermano, cuando ustedes les digan Bendiciones. que en tal iglesia hay un profeta, una profeta que le dice, el santo te dice que tengas cuidado con tu vecino, tenés cuidado con tu negocio, no le creas, porque estos no son profetas. El verdadero profeta es el que tiene el valor de decirle a usted que Cristo le ama y que lo espera a que tenga un cambio, a que tenga una conversión, a que tenga una nueva imagen. El verdadero profeta tiene valor de decirle a aquel borracho, mi hermano, deje de tomar. Al que tenga adulterio, le declara que es adulterio. ¿Por qué? Porque los frutos de la carne dicen que los adúlteros, y los fornicarios, y los borrachos, y los idólatras, y los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios. Eso es lo que hace un profeta. Anuncia la misericordia de Dios y denuncia el pecado. Yo sé que esta mañana el diablo está enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque denunciamos el pecado, aclaramos las dudas que está en las iglesias no católicas. Por eso nosotros hablamos con la verdad. Porque si alguien viene a decir, pero la Biblia dice que las imágenes están prohibidas, que venga y me lo muestre con la Biblia en la mano. Descargamos diferentes versiones de la Reina Valera y nosotros les vamos a dar el gusto que ustedes quieran. Vamos a dejar a nuestro hermano Martín para que siga compartiendo la bendita palabra de Dios. Y no con argumentos humanos, sino que el porque con Biblia. Y el que tenga duda, que se acerque y venga a rebatir. Pues eso es lo que quiere la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir y para rebatir. Y todo el que hace esto dice que queda preparado para toda obra buena. Si usted quiere quedar preparado para toda obra buena, estudia la Biblia, rebátala. Gloria a Dios. Bien, buenos días a todos. Acá lo que nosotros venimos es a aclarar la palabra de Dios. A muchos no les va a gustar, porque no es lo que les han enseñado. Les han enseñado Salmo 115, Salmo 135, Isaías 44, Isaías 48, Éxodo 34, 17, pero lo vamos a ir leyendo despacio para que nosotros veamos de que cuando la Biblia prohíbe hacer imágenes de otros dioses, pero
Él manda hacer imágenes de cosas que están en el cielo. Vamos a leer, el hermano ya leyó Éxodo 20, de 2 a 4, donde dice, no tendrás otros dioses delante de mí, o contra mí, o encima de mí, porque el verbo utilizado en ese texto es una preposición y tiene muchos usos. Entonces vamos a empezar leyendo Éxodo 32, 4. Vamos a empezar leyendo y vamos a ver cómo ellos declaran que esa no es imagen, sino que es un Dios. Vamos a ir leyendo. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ve que están diciendo que son dioses. Los católicos no vemos una imagen y decimos, ahí está Dios. Porque si nosotros creyéramos que una imagen es Dios, nosotros le diéramos agua, le diéramos comida. Pero sabemos que una imagen no tiene vida. Hablando de una iconografía, es nada más un símbolo de alguien que pasó por esta tierra y que ahora están en el cielo. Lo que dice Hebreos 22, 23, Hebreos 12, 22 y 23. Pero voy a continuar, vamos a leer Éxodo 34, 17, para que veamos que prohíbe los ídolos que son dioses falsos. Éxodo 34, 17. No te harás dioses de metal fundido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí dice maseká en hebreo, que significa metal colado, metal fundido. Él está diciendo no hacerse dioses. Los católicos no tenemos dioses, tenemos uno solo y está en el cielo. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Pero hay una mentalidad protestante que es una mentalidad del pueblo pagano. Vamos a leer el Salmo 115 para que veamos a lo que me estoy refiriendo. Hasta el 6. Del 1 al 6. Vamos a ver, para que veamos la mentalidad. Un católico ve una imagen y ve una representación. Pero un evangélico ve una imagen y dice, ese es Dios. No. Para él puede ser Dios, pero nosotros no creemos eso. Como católicos, nosotros enseñamos que una imagen es una representación nada más. Vamos a leer Salmo 115. No a nosotros, Señor, no te la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos dónde está pues tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Oiga lo que dice. No, Señor, no a nosotros da gloria, sino a tu nombre. ¿Quieres que digan los paganos? Oiga, los paganos, ¿dónde está tu Dios? Entonces dice el salmista, nuestro Dios está en el cielo. Eso es lo que la iglesia enseña, pero los paganos ven en una imagen dioses. Ven en una imagen dioses y los católicos no vemos dioses. Son simples imágenes y lo que la Biblia rechaza es tener otros dioses. Vamos a leer Isaías 44 del 13 al 17, que son los que ellos vienen a hablar, los hermanos separados, creyendo estar en lo correcto, pero
sacan de contexto culturalmente esa palabra. Y vamos a ver que allí en ese tiempo, esa cultura sí creía que la obra de sus manos eran dioses. Nosotros como católicos no decimos que una imagen tiene vida o que una imagen es Dios. Vamos a leer 44 del 13 al 17. El escultor mide la madera, dibuja al lápiz la figura, la trabaja con cincel y le aplica el compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano y con cara de hombre para ponerlo en un templo. Para él tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel que la lluvia lo hizo crecer. El hombre ya tiene para hacer un fuego, para calentarse y para cocer el pan. Pero también fabrica con esta madera un dios para agacharse delante un ídolo para adorarlo. Echa la mitad al fuego, pone a hacer la carne sobre la brasa y cuando está listo se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice, me caliento y transfiero la llama. Palabra de Dios. Y con lo que sobra se fabrica su Dios, ante el cual se agacha, se tira al suelo y le reza diciendo, sálvame, pues tú eres mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se fabrica un Dios y dice, sálvame. Nosotros sabemos que una figura, una imagen, no es Dios y no salva. Porque nosotros no somos ignorantes. Una representación, ya sea de Jesús Nazareno, no es Dios. Es una figura representativa. Yo quisiera ver a un pastor de esos que gritan, ese es un ídolo. Porque ve en un papel la imagen de Jesús o de cualquier santo. Si para él ese es un Dios, dice, si para él es un Dios, entonces que ve el periódico y donde sale un pollo allí de pollo campero, que se coma ese papel. Porque si esa imagen para él es Dios, el Dios real, entonces la imagen de una hamburguesa o de un pollo también es real. Y vamos a ver si se lo come. Así es la lógica de esas personas. Entonces, nosotros vemos cómo una imagen no es un Dios. Para el católico no es, pero para el evangélico, que le han metido hasta por las orejas de que sí, esos son dioses, son ídolos, para ellos sí lo son. Y vamos a ver lo que le dice la palabra de Dios en Hechos 17:29. Y el que crea que una imagen es un Dios, ese no es hijo de Dios. El que crea que una simple imagen es Dios, ese no es hijo de Dios. Hechos 17:29. 17:29.
Si de veras somos del linaje de Dios, somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si de veras somos del linaje de Dios o hijos de Dios, no debemos pensar que la divinidad es como el oro o la plata o piedras preciosas. El que crea que la divinidad es de oro o piedras preciosas, ese no es hijo de Dios. Como católicos nosotros no creemos que la divinidad o Dios sea de oro o de plata. Una imagen puede ser de oro o de plata, pero sabemos para nosotros que no es divino, sino es representativo, como una fotografía de un pariente. No es mi pariente, sino que es un papel que tiene una figura que representa a una persona. Así es las imágenes. Entonces, fuera de la Iglesia Católica, creen que las imágenes son dioses. Entonces, los idólatras son ellos. Entonces, ¿qué es la idolatría? Darle el lugar de Dios a algo que no es Dios. Y vamos a ver que ellos sí son idólatras. Vamos a leer San Marcos 10, 17, 22. Vamos a ver. San Marcos 10, 17, 22. Déjame aquí. Aquí lo voy a tener. Vale, manito. San Marcos 10, 17, 22. Para que nosotros veamos que las apetencias al dinero se vuelven idolatría. Dice la palabra del Señor. Jesús y el hombre rico. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él y le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí vemos la idolatría al dinero. Prefirió sus bienes a seguir a Jesús. Entonces, eso pasa. Nosotros vemos cómo se desvían de la fe. Hermano, búsqueme allí, Proverbios 23:4. Se desvían de la fe por el amor al dinero. Vamos a ver cómo los pastores
lo que buscan es el dinero. Proverbios 23:4. Vamos a leer. Dice el proverbio: no te canses persiguiendo la riqueza, dejate de pensar en ella. Gloria a Jesús. Vemos que no podemos andar tras las riquezas porque se cae en tentación. Pero afuera de la Iglesia Católica se busca el dinero, y el que busca el dinero cobrando el diezmo, ese es un idólatra. Se llama idolatría. Y vamos a ver lo que nos dice San Mateo capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver. Porque es necesario, porque ellos se fijan en las imágenes y dicen, son ídolos. Ídolo es el dinero, y ya lo vamos a demostrar. No puede estar cobrando dinero, el diezmo, cuando eso no es para el Nuevo Testamento. Se hacen amos, se hacen otros dioses. Vamos a ver. Nadie puede servir a los patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al segundo. Usted no puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí vemos que dice que no puede servir a dos patrones, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero, porque el dinero se vuelve patrón, se vuelve Dios, y a eso se le llama idolatría. No podemos andar corriendo tras el dinero. Vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo del 19 al 22, para que veamos de que en los templos también se roba, y eso con el diezmo. Vamos a ver, Romanos 2, 19 al 22. Tú te crees guías de ciegos, luz en la oscuridad, maestros los que no saben, y el que enseña a los pequeños y posee en la ley todo lo esencial y en las normas del conocimiento de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dice que no hay que robar y tú robas. Dice que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirma que aborrece a los hijos, pero robas en tus templos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se creen, dice, que en la ley y los profetas tienen toda la verdad, tienen completos, y desprecian a la iglesia. Se creen guías de ciegos. Se creen guías de ciegos. Varón, vámonos a la ley y al testimonio. Pero no conocen. No conocen. Dice que aborreces a los ídolos, dice, pero robas en el templo. ¿Y cómo roban? Sacándoles el diezmo a las personas que no conocen. A mi casa llegó una señora hace años que estaba enferma y iba donde un disque profeta,
para que le orara y le pidió un jarrón de $40, un florero de $40. Y esa señora no lo encontró como quería, le llevó 2 de 20 y esa persona se molestó. Estafan a los pobres hermanitos que no tienen conocimiento. Ellos están sirviéndole al dinero porque fueron engañados, perdieron la fe de la Iglesia Católica que los llamó por el bautismo, como dice Hechos 2:39, y ahora se han hecho negociantes. Perdieron la fe por el amor al dinero. Vamos a leer lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5 al 10. Vamos a leer para que veamos que era gente que estaba dentro de la Iglesia Católica y después fue engañada y perdieron la fe. Quizá vieron que allí había Cristo, que se ganaba mucho dinero, porque sí se hacen de dinero. Les pagan seguro, les dan, aparte del diezmo, le pagan seguro médico, les compran lotes, vehículos. No sé si en todas partes, pero en partes que yo sé, sí lo han hecho. Vamos a leer. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 5 al 10. Y vamos a ir despacio. Es un ciego que no tiene nada. Este padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están tan lejos de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Escuche lo que dice, están tan lejos de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Los pastores negocian con la fe. Están tan lejos de la verdad que la religión es puro negocio. Y ya vamos a ver que tenían la fe de la iglesia de Jesús, pero la pierden por dinero. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Dice que para ellos la religión es fuente de ganancia, es puro negocio. Es verdad que la religión es puro negocio, es negocio si nos conformamos con lo que tenemos. O sea, la iglesia nos da la paz para aceptar la situación de riqueza o de pobreza. Siempre dice que nos conformemos con lo que tenemos, porque sin nada venimos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Pero el que estaba en la iglesia católica y se hace pastor, se va por pisto. Tenía la fe, pero la perdió. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas lo hunde en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un número de tormentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos
arrastrados por él, se extraviaron de la fe, perdieron la fe. Estaban en la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica, y arrastrados por el amor al dinero, perdieron la fe. Ahora se dicen que son cristianos, pero perdieron la fe. Arrastrados por el amor al dinero y un montón de pasiones y ambiciones locas, dice. Yo no voy a hablar de lo que sucede ahí. No voy a hablar de lo que pasa ahí, de la perdición, porque sí pasa. Sí pasa. Nosotros vemos de que pues ahí le quitan la mujer a uno al otro y pues pasan a las filas a las muchachas. Y le voy a decir, allá abajo había un hombre, se llama Carmelo, tenía una iglesia evangélica, a todas las jovencitas pasaron por él y a 13 las hizo tener hijo. Eso fue allá por él de Vío, y eso es verdad, no estoy mintiendo, eso es cierto. Al fin terminó siendo, según él, que era cristiano. Pero mire, eso es cierto, y eso no lo dicen, y eso se sabe. También un amigo decía, ahora le toca a mi esposa el privilegio de ir a dormir con el pastor. Eso él lo decía. No estoy diciendo que en todas hacen eso. No estoy diciendo que eso pasa en todas. Pero sí sucede. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, nosotros como católicos se lo respondemos. El tema que sea. Si a usted lo han engañado en una iglesia evangélica, esto le va a doler, pero estamos hablando citas bíblicas. ¿Y qué pasa cuando una persona se va de la iglesia, se hace pastor por el amor al dinero? ¿Qué le queda? Le queda andar engañando, pero ¿por amor a qué? Por el amor al dinero. Andan casa por casa y andan engañando familias enteras. Vamos a leer Tito 1 del 9 al 11. Vamos a ver lo que nos dice para que usted vea que después lo que tiene que hacer es engañar más gente por el amor al dinero. Vamos a ver, Tito 1 del 9 al 11. Cuando habla y esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, y sea capaz de predicar hasta la doctrina, y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la matan. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada, cosas que no convienen y desconfían a familias enteras. Palabra de Dios, y alabado Señor. Vamos a leer. Dice, debe pegarse al verdadero mensaje que se le enseñó para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que enseñan cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras
enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas. Tito 1 del 9 al 11. Desconciertan, engañan familias enteras. Las familias enteras ya estaban en la iglesia fundada por Jesús. Pero estos que pierden la fe por amor al dinero, luego andan casa por casa, trastornando familias enteras. El hijo se hace evangélico y después anda gritándole idólatra a los padres sin conocer nada. Y vamos a ver cómo le llama San Judas 1:10. Vamos a ver cómo le llama. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no puede entender y lo que conoce por instinto como los animales. Lo utilizan para su corrupción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra versión dice, ellos atacan lo que no conocen y lo que por naturaleza conocen, se corrompen en ellos como bestias brutas. Así lo dice. Entonces, acá no es pelear. Aquí hemos leído la palabra de Dios. Pero si a usted, porque se enfermó, porque le gustó cómo caen al suelo o se revuelcan, usted se va, sepa que ha perdido la fe y ha renegado de la iglesia fundada por Jesús. No diga me hice cristiano, no, diga apostaté de la fe. Vamos a leer como dice primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, para que usted sepa de que si se ha ido de la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica, usted renegó de la fe, apostató de la fe y se hizo ¿Alguna pregunta? perseguidor de la iglesia como San Pablo. No, yo creo que eran evangélicos ellos, católicos. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene? ¿Qué comunidad? ¿Dónde? Cuando quieran, vamos por ahí a dar una prédica, la que quieran. Pero cuando se hace protestante, él persigue a Jesús porque persigue a la iglesia. Y ellos atacan lo que no conocen. Nosotros salimos del país a dar estas enseñanzas y muchas enseñanzas, porque somos invitados a varios países. Yo soy de acá, de este barrio, y todos me conocen. Y aquí pues quisiéramos hacer un compartir con cualquiera, ¿verdad, pastor? Perdóname, porque ya lo he hecho varias veces, y pues ellos al final reconocen de las Escrituras, porque la Biblia no cayó del cielo. La Biblia, la Iglesia Católica se la dio al mundo. Y es precioso como este niño, cuando se le preguntó a mi sobrinito sobre quién hizo la Biblia, él dijo el Papa San Damaso. Yo hubiera querido que me instruyeran de pequeño, porque cuando yo fui evangélico también, pero gracias a Dios me sacó de la condenación de la ignorancia, porque aparte de conocer las Escrituras, buscamos la santidad. Que los católicos son borrachos, que los católicos aquí y allá.
Si alguien está en la iglesia, está luchando, qué bueno, pero recuerde también que entre los 12 apóstoles había uno y se llamaba Judas. Tiene que crecer el trigo junto a la cizaña. Lo importante es llegar donde el médico, y los que necesitan al médico son los enfermos, los que les cuesta cambiar de vida. Pero afuera, en el protestantismo, se sienten los grandes sabios y grandes santos, y quizás son los más sinvergüenzas. También hay gente buena, pero que alguien sea bueno no quiere decir que esté guiado por Dios, porque están siendo guiados por alguien enviado por la serpiente. Les predicó la serpiente por medio de sus discípulos. Y eso lo vamos a leer también. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertir la mente a ustedes, para que dejen ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea cómo dice San Pablo, y mi temor es como la serpiente que engañó a Eva, así sean confundidos sus sentidos de la buena voluntad hacia Dios. Ahora vienen y le predican un Jesús diferente, o sea, la serpiente engaña con los que llegan a predicar un Jesús diferente. San Juan 6:35 dice, yo soy el pan vivo. Pero ellos dicen, no, es un símbolo, predican diferente. Pero vamos a continuar en el tema, vamos a leer primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, y vamos a ir cerrando. Solo voy a dar unas 3, 4, 5 citas bíblicas más para ir demostrando que las imágenes, simples imágenes, son representaciones de los que han fallecido y ya están en el cielo. La idolatría de ahora puede ser el dinero, puede ser la esposa, el negocio, el fútbol, pero eso no lo dicen. Aquí viene a gritar uno que vive a la vuelta, pero cuando yo le dije hablemos y él estaba con su sonido, salió espantado. Y vamos a venir el día que esté por acá a conversar. Vamos a ver si sus engaños lo puede sostener. Vamos a ver. Esto es malo, esto es pelear. No. Si lee Hechos 17:2, dice que San Pablo, como era costumbre, iba, dice, a las sinagogas y tenían acaloradas discusiones basado en las escrituras. Hechos 17:2 y Hechos 18:4. Vamos a leer. El Espíritu lo dice claramente. En los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los bifanes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aquí habla de dos espíritus. El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán o renegarán de la fe. Ahí está diciendo que el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos renegarán o apostatarán de la fe. Ese es el Espíritu Santo. Pero también dice, escuchando a espíritus engañadores. El Espíritu dice que hay espíritus engañadores y traen la Biblia y son evangélicos porque no pueden tener la verdad en ningún tema. Que si la Virgen tuvo más hijos, eso es falso y lo demostramos con la Biblia. Todos los temas, 30 temas, el tema que sea, que predican engaño en el protestantismo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Hoy ya no soy católico, hoy levanté la mano y soy evangélico. Apostatan de la fe. Siguiendo o escuchando, dice, a espíritus engañadores. ¿Es el Espíritu Santo? No es el Espíritu Santo. Acabamos de leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículos 3 y 4. Dice que proponen un espíritu diferente al que ya recibieron. En los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, oigan lo que dice, de demonios. Y eso lo dice la Biblia evangélica. Vamos a volverlo a leer, hermano. La Biblia evangélica. No lo estoy diciendo yo. Es la Biblia Reina Valera. El Espíritu lo dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aparecerán hombres mentirosos. Lo dice la Biblia Reina Valera. Hermanito, hermanita, que te has ido de la Iglesia Católica. Yo soy el mensajero, pero el mensaje es de Dios. Yo nada más estoy leyendo lo que la Biblia dice. No estoy haciendo otra cosa sino leerte la Biblia. Que no te engañen. Que no te engañen. Te fuiste de la Iglesia Católica, se aprovecharon, llegaron y usted le prestó atención. Ese fue el error. Y les quiero leer otra cita bíblica por si algún hermano católico los están visitando. No los puede recibir. Yo sí los recibo porque yo los evangelizo. Vamos a ver lo que dice segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Vamos a ver que si alguien viene hablando diferente, no lo reciban. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a leer segunda de Juan 1 del 8 al 11. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Si alguno no trae la doctrina de Cristo, no lo reciban en sus casas, ni lo saluden, dice la Biblia Reina Valera. No lo estoy diciendo yo. Entonces, vemos que se salen por amor al dinero, luego sirven a ese Dios, lo que dice San Mateo 6:24, y visitan engañando familias enteras por simple ganancia. Vamos a ver, para ir terminando, que eso es su idolatría. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Lo que aquí se ha hecho es explicar que una imagen no es Dios. Las que se mencionan en el Antiguo Testamento eran dioses. Y hay varias citas bíblicas sobre ese tema. Y hay varias citas bíblicas que eran dioses. Nosotros no tenemos otro Dios. Una imagen no es un Dios. Una imagen no salva. Una imagen no hace milagros. Los hace el Dios que está en el cielo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero dicen, ustedes le piden a las imágenes. No le pedimos a las imágenes, sino al Dios que está en el cielo. La imagen nada más lo representa. Eso es lo que la Iglesia enseña. Vamos a leer Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Y entre ellos menciona el amor al dinero, que es un tipo de idolatría. Eso está claro. El amor al dinero. Roban en los templos, según dice Romanos 2, del 19 al 22. Y entonces, ¿qué le va a hacer una imagen a la persona? ¿Le va a hacer mal? No. Nos sirven para recordarnos de Dios. Pero el ídolo que tienen de el amor al dinero, servir al dinero, ese sí, porque le roba el alimento de sus hijos. Un cristiano nunca tiene que pagar diezmo. ¿Por qué? Porque Jesús no le dijo a los discípulos, vayan y cobren el diezmo. Ese es un pasaje tomado de Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Pero ahí lo tenía que cobrar un sacerdote y que fuera de las 12 tribus de Israel, especialmente el de la tribu de Leví. Él recibía el dinero y recibía el alimento, porque era alimento, eran granos básicos. Entonces, y dice, para que no falte el alimento en mi casa. Pero era para la viuda, para el huérfano y para el forastero. Ahora, usted le da el diezmo y eso él se lo traga sin trabajar. Entonces, usted le quiere dar a Dios el diezmo, agarre el dinero, compre comida y dele al necesitado, al enfermito. No le dé a ese que tiene sus manos buenas, sus sentidos buenos y sus piernas buenas. Quiere darle a Dios, dele a los necesitados.
San Mateo 25, ahí por el 35 dice, tuve hambre y me diste de comer. Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. ¿Quiere darle a Dios? Dele al necesitado. Y si usted tiene recursos, viene al mercado y ve a la viejita vendiendo, no le pida rebaja. No le pida rebaja. Si usted ve que la señora ha venido unas grandes caminadas, no le pida rebaja. Le espera una gran caminada para su casa. Esa es injusticia también. Andamos regateando 5 centavos con la pobre señora. No. Tenemos que ser justos. Así es que pues ahora se ha hablado acá sobre lo que es la verdadera idolatría. El amor al dinero, la injusticia, la egolatría. Ver solo por mí y por los demás, no que se mueran de hambre. No, no es así la cosa. Y si usted, adiós hermanita, y si usted está fuera de la Iglesia Católica, le hacemos el llamado. Es la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Dice San Mateo 15:14, ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar al mismo barranco. ¿Quiere irse al barranco? Siga fuera de la Iglesia Católica. La Iglesia es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y en el 2033 cumplimos 2000 años. 2000 años. Así de sencillo. Si no importa dónde usted se congrega, usted que se ha ido de la iglesia evangélica, de la iglesia católica y dice, es lo mismo. Si no importara, entonces ¿para qué Jesús fundó una iglesia? Yo quiero estar en la iglesia que fundó Jesús, en la iglesia católica. Pero dice, es el mismo Dios. Ya mostramos que predican un Jesús diferente. Si usted cree que es igual estar en una secta que en la iglesia católica, al final va a ver de que no. Al final va a ver de que no. Por eso leíamos en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 11, que dice, si quieres recibir, si no quieres perder el fruto de tu trabajo, que no recibas esas personas. ¿Cuál es el fruto del trabajo? La perseverancia. Pero si usted no permanece en la doctrina de Cristo, tal como lo él enseñó, dice que han creído en vano, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. Si usted no permanece en la iglesia que tiene la doctrina de Cristo, en la iglesia católica, usted ha creído en vano. Lo dice la Biblia. Hola. Lo dice la Biblia. 1 Corintios 15, 1 y 2. Así que, bendito Dios, hemos venido nuevamente a este lugar. Ya teníamos bastante tiempo de no salir, ya empezamos a salir, hemos ido a otros cantones. Y pues, porque es necesario enseñar. Esto no lo va a aprender usted en su casa, esto no lo va a escuchar usted en la iglesita evangélica, porque solo le leen el Salmo 115, Salmo 135, hablando contra los dioses de aquellas culturas, porque eran dioses. Nosotros como católicos no tenemos otro Dios del que está en el cielo. Las imágenes representan a los que ya están en el cielo. ¿Quieren leerlo o quieren escucharlo? Lo vamos a leer. Vamos a leer Hebreos 12, 22, 23. Esos que están en el cielo, aquí hay
figuras que lo representan, nada más. Vamos a leer Hebreos 12, 22, 23. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que le rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea que está hablando del cielo. Ustedes se han acercado, dice, a la ciudad de Dios vivo, a la asamblea de los justos, de los primeros ciudadanos del reino de los cielos. Ya viven en esa ciudad, en el reino de los cielos. Dice a la Jerusalén celestial, dice, y al Dios vivo, a la cual rodean los espíritus de los justos ya bienaventurados. Esos justos que están en el cielo rodeando a Dios, esos aquí se recuerdan y se tienen figuras representativas. Así como mi madre ya falleció, yo tengo una fotografía. Mi madre no fue Dios, no es Dios, pero yo tengo la fotografía. Así como los santos que ya rodean a Dios en el cielo y son los primeros ciudadanos, así ellos vivieron en la tierra y nosotros tenemos imágenes de ellos. No fueron dioses, ni van a ser, ni son dioses, ni van a ser dioses. Son personas que viven en el cielo y aquí se les recuerda. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Que hemos podido, Señor, traer tu palabra, mi Dios. No, Señor, hemos venido, Señor Jesús, a hablar por hablar, Señor. Sino, Señor Jesús, que hemos traído tu palabra. Eres tú el que has hablado, mi Dios. Nosotros solo hemos leído tu mensaje, Señor Jesús. Si a alguien, mi Dios, le ha dolido esto, pues que dé la gloria a ti, mi Dios. Porque es tu palabra, Señor, la que nosotros hemos leído ampliamente, Señor Jesús. Y pudiéramos pasar días enteros, Señor, citando tu palabra, Señor. Porque como dice el Salmo 1, Dios, dichosos los que hallamos en tu palabra, Señor, tú contento, Señor, y la meditamos de día y de noche, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque esto, Señor Jesús, tú nos has regalado, Señor, el conocimiento de esta tu bendita palabra, Santo Dios. Y además, Señor, nosotros tenemos también testimonio de vida, mi Dios. Tenemos testimonio, Señor Jesús. Gracias, Señor. Toca, Señor, los corazones, Señor, de los que están acá, mi Dios. Porque así como han escuchado ellos, Señor, son miles que vuelven a la Iglesia Católica, Señor, porque empiezan a entender tu palabra, Señor. Se fueron de la iglesia, Señor Jesús, por ignorantes, porque no leían la Biblia, Señor, porque no iban a la iglesia. Se creían católicos, pero no iban, mi Dios. Ábrele los ojos, Señor Jesús, para que vuelvan a tu redil, mi Dios. Porque se han vuelto de ser perseguidos a perseguidores, Señor. Andan siguiendo falsos profetas, Señor Jesús. Y eso, Señor amado, tú lo Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Virgen María, porque como dice Apocalipsis 12, tú estás en el reino de los cielos. Así como la palabra que acabamos de leer, que los bienaventurados ya están en el reino de los cielos. San Juan te ve en el cielo, Madre Santa.
Te bendecimos, Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.